Hola, soy Miguel Ángel Bertis. En este video vamos a ver el tema del diseño de las actividades del cierre de la sesión. Ustedes ya han realizado un diseño de actividades para el encuadre de la sesión, el inicio y el desarrollo de la sesión. En este momento vamos a retomar la estrategia que han estado diseñando para establecer un cierre a partir de lo que sería el resumen, la reflexión de los objetivos alcanzados, de las expectativas alcanzadas, acuerdos para seguir aprendiendo y acuerdos para la aplicación de lo aprendido en el curso en la vida laboral, en la vida profesional, según de qué se trate el curso y a qué público esté dirigido. Bien, como primera parte de este video vamos a recordar cuáles son las características de la carta descriptiva que han estado ustedes trabajando y que habrán de diseñar ya de forma completa después de la siguiente actividad, cuando ya incorporemos las actividades de evaluación. Bien, como ya habíamos visto en otros videos, el encabezado debe contener estos elementos que son el nombre del curso, el lugar de impartición que algunos están omitiendo, el nombre del instructor o del que diseña el curso, las fechas de impartición del curso. Si fuese un semestre, podría ser que se diga el periodo lectivo, es decir, semestre 2021, 2022 o cuatrimestre o trimestre de tal periodo. Sin embargo, es importante que establezcan las fechas, que se sepa cuándo va a empezar este curso y cuándo concluye. Hay que establecer el perfil de ingreso de los participantes, también es un dato que se ha estado omitiendo en las calificaciones. No les he estado considerando estos detalles, pero ya a partir de la entrega de esta actividad y de las siguientes, vamos a revisar todos los elementos de la carta descriptiva y vamos a evaluar de manera conjunta. Sí importa la actividad final, es decir, el peso mayor de la actividad. En este caso serán las actividades de cierre. Sin embargo, el proceso es acumulativo. Debemos ir perfeccionando su carta descriptiva para que al final ustedes tengan un portafolio bastante más claro. Entonces, el perfil de ingreso de los participantes es importante. Recuerden que deben definir los conocimientos y las habilidades de los participantes que van a ingresar a su curso. El número de participantes aquí no necesariamente es el número exacto, pero sí tienen que tener un considerando de cuál sería el número máximo de participantes que pueden atender de acuerdo a la planeación que están haciendo. Recuerden que la estimación del tiempo es muy importante, porque si diseñan una estrategia para desarrollar aprendizajes sobre una actividad y no logran terminar toda la estrategia y tienen que omitir actividades porque no les da tiempo, entonces lo más probable es que no se logre en la mayoría de los participantes que se concreten esos aprendizajes porque las actividades habrán estado inconclusas. Entonces, la otra parte me parece que la hemos estado trabajando en la mayoría de los casos que he estado recibiendo. Se trabaja de manera más aceptable. La parte del encuadre, el inicio y el desarrollo del curso están desarrollados de manera muy aceptable. Solamente en la parte del desarrollo del curso me parece que algunos no están incluyendo la bibliografía. Sobre todo en la parte, en los elementos conceptuales, se debe de incluir alguna bibliografía en la parte de recursos didácticos que se van a utilizar. Además del equipo y otros materiales, hay que establecer la revisión del texto, aunque no se revise en la clase. Si se les va a recomendar, si se les va a solicitar la lectura, hay que ponerlo en la carta descriptiva, porque lo más probable es que los participantes le soliciten al instructor que les facilite una fotocopia, una versión electrónica de la lectura que les estamos recomendando para que aprendan los conceptos o que reciban la información sobre los conceptos o métodos que se van a desarrollar. Bien, finalmente el cierre, aquí como vemos, los tres elementos que debe incluir el cierre es un resumen sobre lo que se ha tratado, un resumen de todo el curso de manera muy sintética, una discusión sobre el logro de los objetivos y también tiene que haber esto de manera específica, se debe desarrollar con una técnica grupal, las expectativas, los compromisos de aplicación de lo aprendido y para aprender más. Bien, y la evaluación final que la veremos en otro video. Estos elementos vamos a ver que no necesariamente son muchas actividades, aunque vamos a ver que el desglose son de 5 elementos que debe incluir. Puede haber dos actividades, una parte para el resumen que tiene que ver con la exposición del docente, una técnica instruccional por parte del instructor, y otra parte que tiene que ver con una técnica grupal donde introducimos las expectativas, los compromisos para aprender y podríamos cerrar probablemente con una participación del instructor con una técnica instruccional expositiva donde se establezcan las recomendaciones para seguir aprendiendo.
Bien, aunque depende del diseño de cada uno, mi recomendación sería que se divida en dos partes o en tres, para no diseñar una actividad para cada uno de los elementos que les voy a indicar en este momento. Las indicaciones para esto debe estar en la carta descriptiva, independientemente de cómo lo desarrollen ustedes en el curso. En la carta descriptiva deben señalar que se inicia con el cierre del curso. En algún momento en la carta descriptiva debe decir cierre de curso. Después, la primera actividad, inmediatamente después del cierre del curso, es una actividad para la presentación del resumen. Por alguna forma se debe construir un resumen. Lo más típico, lo más acostumbrado es que el instructor, a través de la exposición, presente un resumen de manera sintética, se hagan preguntas, se contesten algunas dudas y se cierra ahí la parte de la presentación del resumen. Puede haber la construcción del resumen también de manera grupal, a través de un diálogo-discusión con una pregunta detonadora sobre cuál es el resumen, cuál es la síntesis y a lo mejor concluirla de forma grupal y el docente siempre poner los elementos que se les hayan que hayan sido omitidos o se estén olvidando por parte de los participantes. Sin embargo, cuando el tiempo apremia, lo más recomendable es que el docente dirija con una exposición la conclusión. Después debe haber una actividad para preguntar el logro de expectativas. Lo más recomendable aquí es que esta sí se haga como una actividad diálogo-discusión que se adicione o que se introduzca junto con la otra actividad, que es la actividad para discutir el logro de los objetivos del curso. Las expectativas y los objetivos se pueden discutir en la misma actividad, pero hay que indicarlo en la carta descriptiva, es decir, se debe poner actividad para discutir el logro de las expectativas y de los objetivos del curso. Dicho esto, se puede describir la actividad y entonces habrá cubierto con este requisito. Si solamente se enuncia que se van a discutir las expectativas y no se introduce en la carta descriptiva que se discuten los objetivos, entonces habrá una omisión en los requerimientos que establece los estándares de competencia de Conocer 217 y 301. Debe haber también una actividad para sugerir acciones para continuar el aprendizaje. Esto puede ser parte de la misma actividad, diálogo-discusión en la que se discuten las expectativas y los objetivos del curso, o también puede ser, como en la conclusión, una presentación del expositor que, como mínimo, debería presentar una lista de la bibliografía más relevante y dónde pueden encontrarla para su lectura, de tal manera que los participantes se vayan con algunos elementos, por lo menos bibliográficos, de dónde pueden aprender más o obtener más información. Si no, también se pueden hacer otras actividades dependiendo de la naturaleza del curso, del objetivo del curso. Si el curso era un aprendizaje muy manual, si era un curso que tiene que ver con los valores, pues cómo aprender más tendría que ver con practicar ciertos principios o practicar ciertas actividades o habilidades físicas. Bien, finalmente debe haber una formulación entre el grupo sobre un compromiso para seguir aprendiendo. Esto sí, se sugiere que sea a través de una actividad grupal o de diálogo-discusión donde los participantes con una lluvia de ideas, con una discusión, establezcan por lo menos de manera oral cuáles serían sus compromisos para aplicar correctamente lo aprendido. Esto igualmente depende del curso. Si el compromiso es aplicarlo a través del desarrollo de los valores que se aprendieron, a través del desarrollo de las habilidades manuales que se han aprendido, si es a través de la aplicación de una metodología para algún método de contabilidad, de finanzas, de indicadores, entonces los compromisos para la aplicación sería probablemente no solamente aplicarlo en su trabajo, sino comparar lo que están haciendo sus compañeros, hacer recomendaciones a otras áreas sobre los conocimientos que está adquiriendo. De eso se trata la construcción de los compromisos para aplicar lo aprendido, es decir, que realmente le dé un impacto positivo a la organización en la cual se van a desempeñar y también que le dé un impacto positivo a su propio desarrollo profesional. Bien, ¿de qué se trata el cierre del curso? Se trata con estas actividades que acabamos de enunciar, que tiene que ver con una parte de establecer con claridad la conclusión del curso en términos de su resumen o su síntesis, establecer la reflexión sobre los objetivos, sobre las expectativas y sobre los compromisos para aplicar lo aprendido
como también para seguir aprendiendo, se trata de que las personas movilicen sus saberes, es decir, que lo que aprendieron durante el curso, más aquellas cosas que ya saben, las logren poner en la práctica en su vida cotidiana. Y entonces se movilizan los saberes. No necesariamente esa movilización se va a dar dentro del curso, en el aula, sino se va a desarrollar a través justamente de esos compromisos que ellos establecen, pero que tengan claridad. El curso se trata de establecerles a los participantes con mucha claridad cuáles serían las acciones que van a llevarlos a movilizar esos saberes dentro de su ámbito laboral o profesional. Es decir, una persona que aprende una metodología, por ejemplo, para desarrollar indicadores de medición en la metodología de marco lógico sobre las diferentes políticas públicas, no necesariamente solo va a hacer eso. Lo más probable es que lo haga en un contexto laboral significante. Es decir, va también a poner en juego sus valores, va a poner en juego sus habilidades comunicativas, de cómo presentar su trabajo, de cómo solicitar información, sus conocimientos sobre la información en sí, en la forma en que la busca. Es decir, cuando pone en práctica el conocimiento del curso, moviliza conocimientos que adquiere en la experiencia y que ha adquirido en el pasado también, y entonces se pone en práctica de una manera integral y de forma significativa lo que aprendió en el curso. No es posible o no sería un aprendizaje significativo si solamente el compromiso o las reflexiones que lleve el participante en el cierre del curso lo lleven a concluir que solamente tiene que aplicar aquello que aprendió de forma aislada, descontextualizada, sino tiene que identificar en esta reflexión sobre sus expectativas, sobre el objetivo del curso y sobre sus compromisos para seguir aprendiendo, cómo va a aplicar en el contexto laboral complejo donde tiene que poner en juego sus habilidades anteriores, sus conocimientos anteriores y también sus valores y principios y sus capacidades de socialización, de interactuar con otros, estos conocimientos y entonces tener una movilización en un contexto más complejo y así lograr que el aprendizaje se vuelva significativo. Bien, entonces, podemos echar mano de estas tres técnicas que ustedes ya las conocen porque han estado desarrollando las actividades de inicio y desarrollo del curso, que son la técnica instruccional expositiva, la diálogo-discusión y la demostración-ejecución. Generalmente, como les decía al principio, utilizaremos la expositiva y la diálogo-discusión en el cierre de la sesión, aunque a veces, si se trata de una actividad o de un conocimiento que tenemos que transmitir muy práctico, como puede ser la reparación de una maquinaria, como puede ser la preparación de un alimento, probablemente el resumen o la síntesis también tenga que ver con una demostración ejecución. Pero estas son las tres técnicas que pueden echar mano y eso depende de la naturaleza de la conclusión o síntesis que tengan que desarrollar. Bien, también es importante recordarles, también esto ya lo hemos revisado en otros videos, pero es importante recordarles cuáles son los recursos que pueden utilizar en estas actividades, que son los organizadores gráficos. Una lluvia de ideas puede ser muy útil para realizar una conclusión, también una organización de un mapa mental, también la organización de un cartel a manera de elaboración de conclusiones. Si el curso tiene el tiempo para hacerlo, es muy recomendable. El uso de analogías o metáforas también es muy importante. Es decir, las personas pueden realizar una buena conclusión cuando asocian las formas en las que ellos trabajan con las nuevas metodologías que se les están enseñando. Realizar preguntas detonadoras, es decir, cuáles serían las mejores formas de aplicar lo aprendido, cómo puedo seguir aprendiendo, y establecer una discusión entre ellos son esenciales en el diálogo-discusión y el planteamiento de los objetivos de las personas en términos de cómo van a aplicar lo aprendido y cómo van a continuar aprendiendo. Si ellos se llevan un planteamiento de sus objetivos, obviamente un planteamiento basado en una adecuación correcta de su tiempo, de sus responsabilidades laborales y familiares, entonces estos objetivos pueden ser asequibles por el individuo y entonces lograr una mejora en el tiempo. Bien, pues hasta aquí estos son los elementos, las instrucciones están en la actividad, espero que también lean el manual y cualquier cosa, espero que también me manden sus mensajes y podamos aclararlo. Si es necesario, se abre un chat o se abre una videoconferencia para aclarar las dudas y que les quede una carta descriptiva que, como les menciono, la vamos a evaluar en su integralidad, no solamente en la actividad, en las actividades de cierre de, el curso. Bien, pues muchas gracias, espero nos veamos durante este año en algún momento
y si no, lo más importante es que sigan saludables. Hasta luego y nos vemos muy pronto.